Dígale al hermano que está a su lado, somos bendecidos en esta noche. Diga, somos bendecidos en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En este momento no sé si está aquí el pastor Serafín o ya se fue, para que bendiga las ofrendas, por favor. Si está en este lugar. Ven, creo que sí. Aleluya. ¿Cuántos quieren bendecir a Dios con sus ofrendas? Aleluya, gloria a Dios. Tenemos aquí una sierva de Dios. Por favor, vamos a bendecir las ofrendas. Amén, bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren dar la mejor ofrenda en esta noche? No importa lo poco, lo mucho, pero lo haga de todo corazón. Bienvenido, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, amada iglesia del Señor. Estamos muy contentos de poder estar aquí juntamente con ustedes. Bueno, pues la ofrenda le voy a pedir a mi esposito que pueda estar dando la oración. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Hay algo muy importante que en esta mañana pudimos aprender y queremos compartir para orar por las ofrendas. Ahí donde usted está, dice la Biblia que al rey Saúl, antes de ser rey, le enviaron a ver unas asnas que se había perdido y estaba buscando en obediencia a su padre. En ese momento la persona que estaba a su lado le dijo, al cuarto día, al no encontrar, le dijo, no encontramos, ¿qué podemos hacer en este día? Y le dijo, yo conozco a un vidente que va a decirnos dónde están las asnas. Y en ese momento dice que este que estaba acompañando a Saúl le dijo, pero no vayamos con las manos vacías. Yo tengo esta ofrenda para ir a donde el vidente. Entonces usted nunca vaya a la casa de Dios con las manos vacías. Usted nunca vaya a donde un hombre de Dios a pedir consejo con las manos vacías. Porque Saúl fue con esa ofrenda y en ese momento dice la Biblia que le ungieron como rey. Le dijo Samuel, las asnas ya han sido encontradas hace 4 días. Hoy te vamos a ungir como el rey de Israel. Y en ese día dice que Saúl profetizó. No sé cuántos quieren profetizar en su vida en esta noche. Levante su mejor ofrenda en este lugar. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te presentamos nuestra primicia. Te presentamos lo mejor que tú nos has dado, Padre. Tú no necesitas nada. Pero sabemos, Señor, que con esta ofrenda, Señor, podemos alegrar tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta iglesia que está levantándose en este lugar, en esta ciudad. Oramos por esta provincia, oramos por esta ciudad. Declaramos cielos abiertos, Señor, sobre esta ciudad, sobre esta iglesia. También, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el pastor de esta iglesia, por los líderes de esta iglesia, Padre, para que en este año, Señor, la bendición sobreabunde, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tú traigas una nueva revelación sobre esta casa. Te pedimos, Dios, que tú traigas una nueva revelación sobre cada hijo, sobre cada hija de esta iglesia. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar recogiendo sus ofrendas. No sé si vienen acá adelante. Amén, gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor, dice, traed todos los diezmos y ofrendas y esta noche sus primicias al alfolí. Yo no sé cuál es su primicia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y los guarde en grandemente. Amén. Mientras usted ofrenda, vamos a alabar a Dios. Mientras usted sigue ofrendando, paz.